Bueno, hoy vamos a tener una entrevista muy particular porque voy a repetir a una invitada que tuve el primer capítulo, que es Teresa Gaña. ¿Por qué voy a repetir a Tere? Bueno, primero porque creo que mis invitados todos dan para hacer varios capítulos de distintas cosas y son espectaculares. Pero conversando con Teresa hace tiempo, me interesó mucho un tema que ella está manejando sobre la historia de María Magdalena, una versión poco conocida, pero sumamente interesante. Y nos vamos a tomar un té, que lo dejé por allá, y lo vamos a compartir con piñas deshidratadas con chocolate negro. No saben lo que es esta maravilla. Bueno, búsquense un tecito que nos los vamos a tomar acompañado por estas piñas con chocolate y a conocer un poco de esa historia tan particular de María Magdalena la Magdalena. Hola, hola, soy Frida Ayala y bienvenidos a otro Tómatelo conmigo. Hoy estamos otra vez con Tere Gaña y vamos a hablar de un tema que me apasiona. Ya yo más o menos les conté un poquito, pero ahorita vamos a ahondar sobre esta historia maravillosa y vamos a estar compartiendo un té. El mío es un tecito frío. El mío sí es un tecito caliente. Y vamos a compartirlo con nuestras amigas queridísimas de The Healthy Version. Unas piñas, que no saben esta piña qué delicia, Tere, ¿verdad? Piña Sí. seca, deshidratada, con chocolate oscuro, o sea, espectacular. Yo tengo metido entre ceja y ceja el tema de María Magdalena. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué se llama Magdala? Bueno, ella nació en una población en la época de Jesús y antes de él, por supuesto, que se llamaba Magdala. Y por eso a ella la llaman Magdalena. Magdala hoy en día está siendo desenterrada en Jerusalén. Están desenterrando los arqueólogos esa pequeña ciudad o población arqueológico que en este instante está agarrando mucho auge y, por supuesto, todas las seguidoras de María Magdalena queremos lograr ir en algún momento. ¡Wow! Qué increíble, ¿no? Sí, sí, maravilloso. Y además, a ella la llaman también la torre, ¿ok? Magdala también viene asociado con la palabra torre, porque ella era considerada la torre de Jesús. Es decir, de todas las Marías que acompañaban a Jesús, Jesús estaba rodeado de muchas mujeres que en su mayoría eran mujeres adineradas y que, como quien dice, patrocinaban su predicar. Entonces, estas mujeres, entre ellas María Magdalena, la torre, la más fuerte, la más sabia, la más presente, era ella. En las cartas del tarot, la torre que se rompe representa a María Magdalena cuando ella ya le toca huir. Y entonces se rompe la torre y que ella queda oculta. Ok, María Magdalena, vamos a irnos como lo más sencillo que maneja la gente, es que está María, la Virgen María, madre de Jesús, y está María Magdalena, que son básicamente dos figuras importantes a lo largo de toda la historia corta que tuvo Jesús. Y la recordamos cuando va al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús y ya el cuerpo no está. Pero poco se sabe, ¿no? Poco se trabaja de quién era ella. Hay una parte que le dicen a uno que era una prostituta que Jesús perdona. Es como la versión más, quizás de alguna manera difundida o mal interpretada. No fue difundida, es profesamente difundida. Fíjate bien. Primero, el nombre de la madre de Jesús nadie lo sabe. ¿Okay? María es un título. Había muchas Marías. Llamaban a las Marías a las mujeres que acompañaban a Jesús. Era un título, así como los apóstoles y las Marías. ¿Okay? María no era un nombre, era un título. Y el nombre verdadero de la madre de Jesús no se conoce. De Magdalena
se le llama Magdalena por el lugar de donde ella viene. ¿Okay? Y estaba Marta y Lázaro. Ellos tres son hermanos. Esos nombres sí se conocen y aparecen en la Biblia. El nombre de Magdalena o María la Magdala o María Magdalena también se conoce porque ella era una de las apóstoles, cosa que muy poca gente acepta o no sabe. El nombre o la connotación de prostituta es porque en el año 300 algo, en el Consejo de Nicea, llevado por el emperador Constantino, quien convoca a todos los grandes del judaísmo, del cristianismo, en todas sus versiones, ortodoxos, etcétera, de aquella época, estamos hablando del año 300 y pico después de Cristo. Constantino, que tenía una madre que se cortaba las venas por Jesús, ella le pide que por favor dejara de ser un hombre que adoraba el sol, ¿okay? Un pagano, y se transformara al cristianismo. Y él convoca a todos los grandes, digamos que sacerdotes de aquella época y también rabinos, y les dice, aquí tenemos un dilema. Yo quiero acabar con las guerras, vamos allá a hablarlo en este idioma cotidiano, yo quiero acabar con las guerras, pero no quiero dejar de ser pagano. Yo adoro a mi dios Sol y el día más largo del año, que es el 25 de diciembre, etc. Y entonces, Constantino, en conjunto con los demás, logran ponerse de acuerdo y dicen, está bien, vamos a aceptar a Jesús como un ser Dios, porque hasta ese momento Jesús no era ningún Dios. Y vamos a eliminar a María Magdalena de la historia y vamos a elevar a María la Madre como un ser santo para que Jesús tenga esa connotación de santidad de Dios. Vamos a decir que ella lo concibió sin presencia de José, es decir, espontáneamente, por obra divina, y de esa manera le damos esa fuerza a Jesús. Hasta ese momento Jesús no era ningún inmortal, no era ningún concebido por ningún ángel, no era ningún Dios. Era simplemente el mayor profeta que había tenido la tierra. ¿Okay? Y después de Moisés, Jesús pues era el más fuerte de todos. Entonces ahí se dividen los judíos y dicen, mira, nosotros nos quedamos con Moisés y los cristianos dijeron, nosotros nos quedamos con Jesús. Así como que en una versión bien cotidiana lo puedo explicar de esa manera. Y Constantino dice, está bien, vamos a hacerlo de esta forma, pero Jesús no puede haber nacido cuando nació, tiene que haber nacido el 24 en la noche al 25, porque ese es el día en que se celebra el dios Sol. Y todos acordaron mudar su fecha de nacimiento. Y entonces los obispos, tiempo después, dijeron, mira, si le queremos dar fuerza a la Madre María, la Madre de Jesús, tenemos que eliminar realmente de la cultura a María Magdalena. Todos los templos que hasta esa época estaban hechos en forma de cúpula representaban el útero de María Magdalena. No estaban hechos a nombres de María, la madre de Jesús, sino de María, la madre o María Magdalena que acompañaba a Jesús. Entonces deciden, poco a poco, aparte de crear la Inquisición, deciden unir roles, y como en la historia de Jesús hay una prostituta que en las calles la están apedrando y Jesús se para y dice que lance la primera piedra el que esté libre de pecados, este hombre que era y el que crea el calendario georgiano y que comienza un movimiento, él decide que hay que montar las historias y que María Magdalena se le confunda con la prostituta, y a partir de ese momento empieza todo un proceso de evangelización, dogmatización, el lavado de cerebro, que tomó 700 años hasta que lo lograron. Y a pesar que en 1970 y algo, Juan Pablo II, que hoy en día está canonizado, salió al balcón y escribió cartas y lo notificó al mundo entero que eso era una historia falsa y que María Magdalena nunca había sido esa prostituta, que ella era la apóstol y preferida de Jesús. A pesar de que Juan Pablo lo dijo, las iglesias, los templos, no le hacen caso. Nadie lo oye. Nadie lo oye, no les da la gana.
Y a pesar de que Francisco, nuestro Papa actual, secunda eso y dice, eso es así, eso está en la historia, la Biblia, y porque él es muy mariano de las Marías, no de María la Madre. La gente sigue negándose. ¿Por qué? Frida, son 800, 900 años sembrando un pensamiento, de los cuales más de 700 asesinaban a toda mujer y hombre que lo negara. Claro, claro, Es demasiado, es muy difícil. claro. Wow. Entonces, ¿quién era María Magdalena? Es una historia muy bella. De acuerdo en Nicea, eliminaron libros de la Biblia. Entre ellos eliminaron el de Felipe, el de Judas, el de María Magdalena. Esos libros no están, esos los encontraron muchos años después. Entonces, María Magdalena, y de la Biblia se puede ver, Jesús era el mayor de 5 hermanos. ¿Okay? Santiago es uno de ellos. Y María Magdalena es hermana de Lázaro, y de Marta. ¿Okay? Lázaro, todos los que conocen un poco la historia, es el que él sale y dice, levántate entre los muertos, estás vivo, sal caminando, y Lázaro se despertó y salió caminando. Nadie sabe si era que tenía un ataque catatónico o si realmente estaba muerto. Pero la realidad es que él sale de donde lo tenía, y entonces ese fue uno de sus primeros milagros. Y Lázaro, no solamente por lealtad y agradecimiento, sino también porque se hace uno de los mejores amigos de Jesús. Fíjate que no era apóstol. Lázaro no era un apóstol, Lázaro era amigo de Jesús, era amigo íntimo. Y él, a través de Lázaro, Jesús conoce a Marta y conoce a Magdalena. Cantar de los Cantares, que es uno de los libros que a veces está y a veces no está en la Biblia, te cuenta la historia de amor de ellos. Y el tarot, los arcanos mayores, también te cuenta la historia de amor de ellos dos. ¿De quiénes Entonces, dos? De Jesús y de María Magdalena. Por eso es que hay Biblias que no lo tienen, y hay otras Biblias que sí, más modernas o más abiertas, o gente que ignora. Pero Cantar de los Cantares es la historia de amor de ellos dos. Claro, la iglesia después dijo que no, que era la historia de amor entre Jesús y la iglesia, pero no, era de María Magdalena. Entonces, ellos pues comienzan con una relación. Él se encuentra con una mujer que es extraordinariamente inteligente, que además, en contra de la sociedad de esa época, era educada. Lázaro se encargó de educar a María Magdalena. Ella sumaba, restaba, escribía, o sea, la tipa estaba a la par de cualquier erudito, y eso en aquella época era estar endemoniada. Claro, era un escándalo, y por eso le dicen que ella estaba endemoniada. ¿Por qué? Porque era una erudita, era de mente libre, era de mente inteligente, educada. Pero además, Lázaro, Marta y María Magdalena provienen de, entre las 12 tribus de Judea, está la tribu de los benjamitas, que son los más liberales, eran los más cultos, y además eran la tribu judaica que más seguía a lo que se podría entender como que la deidad femenina. Es decir, que para ellos Dios era masculino y femenino. ¿Okay? Y los benjamitas, cuando ellos tuvieron que huir de Judea, ellos migraron a Grecia, o lo que hoy en día entendemos como Grecia, y allí están todas las grandes diosas, Atenea, Artemisa, etc. Y ellos comienzan a mezclar, en su respeto a la imagen divina de la mujer, comienzan a mezclar. Y de allí viene María Magdalena, y viene Lázaro, y viene Marta, que además son descendientes de Salomón. Jesús y María Magdalena son descendientes de David y Salomón. Ellos lo que llamaban sangre real. ¿Okay? Ellos no eran ningún carpintero muerto de no, sangre real. María, la madre de Jesús, era de sangre real. ¿Okay? Posiblemente José era carpintero, pero María, la madre, era de sangre real. Entonces, bueno, ellos se conocen. Jesús encuentra esta mujer que además dicen que es muy hermosa, y pues entablan una relación donde ellos se conocen, y cuando comienza él a predicar y comienzan los apóstoles a aparecer, entendamos que el 90% de los apóstoles eran sumamente ignorantes.
pecadores, básicamente. Ignorantes, no leían, no escribían, eran hombres que solamente sabían, y por eso todas las parábolas de Jesús son tan simples, ¿ok? Porque estaban hechas para oídos ignorantes que él quería favorecer. Entonces, María Magdalena, pues era una mujer junto con José de Arimatea, con Lázaro, educadísimo. Fíjate bien que José de Arimatea, también de muchísimo dinero y alcurnia, tampoco era un apóstol. Era un amigo de Jesús. Mucho mayor, pero era un amigo de Jesús. Entonces, pareciera que los amigos así íntimos de Jesús no eran apóstoles, y los apóstoles eran en su mayoría parte sus hermanos y parte seres muy ignorantes. Jesús, y esto te lo confirma la historia de los judíos, en la historia de los judíos, Jesús era un hombre que fue educado por los rabinos más importantes de la época. Jesús fue considerado dentro de la comunidad judía un niño genio. Bueno, de hecho eso sale en muchos de los evangelios donde él entraba. O sea, yo me imagino que entrar a la sinagoga a debatir con los sacerdotes, eso no estaba abierto para todo el mundo. Y a los 12 años menos todavía. Y a contestarle las cosas que contestaba, no creo que haya sido claro. para cualquiera, ¿no? Sí, no es que hablaba estupidez, es que el tipo era un genio, ¿ok? Era un Einstein, era un genio, o sea, el tipo era un bárbaro. Y fue educado por los mejores rabinos. Y una de las cosas que los judíos reclaman de la historia a Jesús es que no se quedó con la enseñanza de los rabinos, sino que él se revela a esa enseñanza y dice, todo esto lo tiene que saber todo el mundo. Esto tiene que estar al alcance de todo. Eso fue una de las grandes innovaciones que propuso Jesús. La palabra tiene que ser de todos. Y por eso él dice, levanta una piedra y allí me encontrarás. Es decir, en cualquier lugar. Esto a ti te apasiona y aquí podríamos estar el día completo oyéndote. Y para eso estás justamente haciendo ahorita un encuentro para hablar de arquetipos, y seguramente tocarás también de alguna manera a María Magdalena. Seguro que sí. Digo yo, ¿no? Aquí intuyendo. Y da para mucho, pero esta mujer que acompaña a Jesús de esta manera, de alguna manera, al lado de él, que además me cuentas que lo que ella tiene colgado al cuello es una botellita que tiene unos aceites. La cultura judía siempre hasta el sol de hoy establece que el Mesías viene del vientre judío. ¿Ok? Por ende, solamente una mujer puede ungir al rey judío. ¿Ok? Y lo ungía con un aceite. Y solamente mujeres de alcurnia llevaban un aceite muy fino, muy costoso, ¿ok? En una botellita, porque cualquiera de ellas, las princesas, las mujeres de alcurnia, iba a ungir algún día al rey de los judíos, el Mesías. Ella llevaba su botellita. Ok. Y es lo que ella va a hacer cuando Jesús muere. Lo hace antes. Ella unge a Jesús y tan así lo hace en vida que los apóstoles le dicen, ¿cómo gastas tú? De hecho, dicen que es Judas y Pedro también, muy molestos, dicen, ¿cómo rompes tú y tu botellita de alabastro y unges a Jesús con un aceite tan costoso cuando eso se pudo haber vendido y haber utilizado para alimentar a los pobres? Y ahí es cuando Jesús les dice, no critiquen, no digan, ella está haciendo lo que tiene que hacer, ese es su justo lugar, que no se quede allá. Y entonces viene la historia donde hay un poco de confusión, pero es donde ella le lava los pies con su melena, ¿okay? Se los seca, ¿okay? Y unge. Y entonces ella declara que ese es el rey de los judíos. Y poco después lo buscan y dicen, nos han informado, los soldados de Herodes, nos han informado que tú y que te crees el rey, porque te han ungido y todo. ¿Okay? Luego la Iglesia Católica roba ese acto a la mujer y solo el Papa ungía a los reyes. Entonces, los papas subsiguientes eran los únicos que podían ungir al rey de Inglaterra, al rey de Francia, cualquiera de los reyes.
reyes que no estaban ungidos por el Papa no tenían conexión divina con Dios. Ok. Después entramos en toda esa parte oscura que no es precisamente la que quiero ahondar ahorita, porque eso también da para mucho. Bueno, hay toda una historia cuando muere Jesús. No se sabe después de María Magdalena, porque cuando todo lo que tenemos es que cuando aparece el Espíritu Santo siempre es con la Virgen María. María Magdalena, hasta donde recuerdo, no vuelve a aparecer, y hay toda una historia de que ella huye, sale huyendo después de la muerte de Jesús. Bueno, María, como dije yo, aparece a partir del año 300 tanto después de Cristo. Antes de eso, María no tenía ningún estrellato en la historia de Jesús y se fue construyendo a lo largo del tiempo. ¿Ok? Pero cuando Jesús muere, Lázaro y los apóstoles que quedaron alrededor de ella, porque Pedro y los demás, gran parte se fue. Pedro no era fan de ella porque era su competencia. Y como Jesús sale de su tumba y se le presenta a ella y la elige a ella, eso generó un quiebre entre los apóstoles, los que seguían a Pedro, que decían que no podía ser que Jesús le diera esa preferencia nuevamente a una mujer, ¿okay? Y entonces se quiebran. En ese momento, personajes como, por ejemplo, José de Arimatea y Lázaro deciden que María Magdalena tiene que huir porque si no la van a matar. Todos los apóstoles tienen que huir, pero ellos le dicen, no huyas con los apóstoles, huye con nosotros, vente con nosotros. Y entonces observemos coincidencias de nombre. José, José de Arimatea, María, María Magdalena, salen de Jerusalén en un burro con ella preñada. ¿Qué historia se te parece a ti esta? Bueno, la misma de Jesús con su José y María, pues. La misma. Entonces, hay historiadores que dicen que esa historia que pertenece a María Magdalena y José de Arimatea, se la pusieron a María, la madre de Jesús, con José, su esposo. ¿Okay? E hicieron una inversión. Si es verdad o no, en este momento no se puede probar, pero está saliendo a la luz mucha información. ¿Por qué se dice eso? Todo esto que tú has investigado, ¿de dónde lo has sacado? ¿Dónde estás teniendo toda esta información? Bueno, hay muchos libros de historiadores que fueron acallados durante siglos. Yo después puedo recomendar varios de esos libros. Son libros complejos de leer. A mí me ha tomado muchos meses con anotaciones, etcétera, donde salen todo el árbol genealógico, la historia, no la historia contada cristiana por los templarios, sino la historia de historiadores, de los templarios, etcétera, es muy distinta a la que conoce el mundo cotidiano. Sí, Muy diferente. Esto pareciera así como esos expedientes secretos que se acaban de liberar de Era. Entonces, Es que lo fueron. historia. Es que lo fueron. Sí, sí. Fíjate, si es verdad que María Magdalena es la elegida por Jesús y la Biblia te lo presenta, entonces la iglesia, ¿por qué es comandada por un ser humano, hombre? Si es verdad que la mujer tiene la capacidad de ungir a un rey, ¿por qué es un papa el que asume ese rol después? Si es verdad que la mujer tiene esa capacidad de sabiduría, de inteligencia y de preparación como la que tenía ella, para poder guiar a un pueblo, a un mundo, porque en la iglesia solamente hay hombres. Entonces la amenaza de la mujer es tan fuerte, y no solo de la mujer, sino de la conexión directa con Dios, sin un intermediario, etcétera. Aparece la Inquisición y una de las víctimas más fuertes no solamente son los supuestos herejes, sino las mujeres. ¿Okay? Te cuento que herejía no significa que vas en contra de la religión, significa que eres autónomo de pensamiento. Entonces, si María Magdalena es esa mujer que la historia oculta dice, es una amenaza muy grande a la iglesia, y por eso, hasta que tuvimos el suficiente poder como para empujar hacia atrás
no solamente la Iglesia Católica, sino el Opus Dei, la ortodoxa, la judía ortodoxa, etcétera, empujar para atrás y decir yo pienso como yo pienso, y la mujer con la liberación femenina comenzar a mostrarse derecho a votar, derecho a hablar, derecho a su sexualidad, a estudiar, a ser independiente. Y además, el Vaticano comienza a perder fuerza política, comienza a perder fuerza económica y a reducirse, ¿verdad? Entonces deja de tener influencia sobre las editoriales. Y las editoriales comienzan a sacar a flote libros que estaban ocultos, que estaban vetados, que estaban perseguidos, y los comienzan a publicar. Y además después aparece Internet, y cuando aparece Internet, No hay no nada hay oculto bajo manera, el cielo. No hay nada no hay oculto bajo el nada, sol. nada. Y creo que también la Iglesia Católica permite también un diálogo un poco más cercano y empieza a revisar muchas cosas y hasta pedir perdón por muchas atrocidades, y es un proceso también de apertura que va lento, pero va ocurriendo, ¿no? Va ocurriendo. Que yo no diría que es lento, yo diría más bien que es muy rápido. Porque para que Juan Pablo en 1970 y algo haya declarado públicamente frente a la prensa de todos los países del mundo y haya pedido perdón, no es que perdonado, haya pedido perdón a María Magdalena y haya desmentido, eso no es lento. Eso requiere de un coraje y de una irreverencia insólita. Sí, Y que después el Papa Francisco, que, o sea, lo que pasa es que para nosotras es lento, Frida, pero para la historia es un cambio brusco. Hay gente que tiene que Claro. ser. Pero lo interesante después de María Magdalena es toda esta ruta de escape, que además es algo que tú estás recreando con un viaje con Guau por el mundo, que es justamente buscar, porque para mí la historia llegaba hasta ahí. Y resulta que después de la muerte de Jesús ocurre toda una historia también con ella. Cuéntala. Una historia oculta, una historia masacrada, porque esa es la realidad. Fíjate un poco qué bella y qué compleja es esa historia que viene después y muy poca gente conoce. Se dice que lo lógico es que María Magdalena haya huido a Alejandría, en Egipto, porque allí está una comunidad judía lo suficientemente fuerte y protegida como para que ella estuviese a salvo. Y esta comunidad judía era en su mayoría benjamita, lo cual era su tribu. Entonces, María Magdalena, que se dice que estaba en ese momento preñada, tenía un tiempo X para llegar a Alejandría, más allá de eso no pudo haber llegado. Y según se ven en ciertas historias que no se puede comprobar realmente, entonces ella debe haber parido allí. Luego ella sigue su camino en Egipto. Okay. Es donde calculan. Y de ahí, y además que ahí hay rastros de que ella estuvo allí. ¿Okay? Entonces, históricamente hablando, se demuestra que ella estuvo allí, se dice que parió, pero mira, ella continúa su viaje muy lento, a pie en burra a pie, y algún día logra llegar a las costas para poder cruzar los mares y llegar al siguiente lugar, territorio gigantesco, muy rico, muy poderoso, que hoy en día entendemos como sur de Francia. Y sur de Francia era el territorio cátaro. Los cátaros eran unos judíos feudales, tenían una distribución de sus territorios que de alguna manera era muy justa. Fíjate cómo pensaban los cátaros. Las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos. Ninguna mujer estaba obligada a casarse. Las mujeres podían estar con el hombre que quisieran. Las mujeres predicaban con los hombres. Es más, la predicación era en pareja. Los que predicaban eran parejas. No una mujer, no un hombre, eran parejas. Las mujeres comandaban. Ellas también eran señoras feudales. Ellas heredaban. O sea, no había diferencia. Por supuesto, Magdala cruza y va. Bien, salen de Jerusalén 2 mujeres adultas y un hombre, José, de Arimatea, y llegan al sur de Francia 2 mujeres adultas,
una niña y José de Arimatea. La estaban esperando, ya los cátaros sabían. Y ellos las reciben de manera grandiosa. Ella, como gran apóstol y además ahora profeta, ella camina por sur de Francia y comienza, protegida por los cátaros, a pregonar la nueva palabra judía. Y entonces aparecen los nuevos judeocristianos. No eran cristianos, eran judíos que creían en Cristo como su gran Mesías, como su gran maestro, no un Dios, no era ningún Dios, y comienzan a expandir la palabra de que todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, entonces los señores feudales y familias tenían la obligación de educar a la gente, a los pastores, a los pescadores, y entonces ellos no solamente pregonaban la palabra de Jesús o de Dios o de X religiosa, sino que ellos también educaban, formaron escuelas y consideraron, como creían en Jesús, que levanta una piedra y allí me encontrarás. Entonces ellos no eran creyentes de tener templos. Ellos podían predicar en el campo, en una cueva, en los patios de las casas. No había un templo como tal. ¿Okay? Por supuesto, a lo largo de los años, ya María Magdalena muere muy mayor en una cueva, una gruta donde ella se retira. Y allí, pues, dice la leyenda que un viejito la alimentaba hasta que ella ascendió. Eso está también al sur de Francia, más cerca de Avignon. O sea, ya no está en la costa, ella está más en las montañas. Y su hija Sara, por supuesto, se transforma en un tesoro que hay que esconder. Y comienza a crearse la imagen de las vírgenes negras, es decir, las vírgenes con rostro pintado de negro, porque son las que están ocultas. ¿Okay? Y todas las vírgenes negras representan a Magdalena o a Sara, que es la mujer santa, la mujer divina, la mujer profeta o apóstol que está oculta, que nadie debe saber quién es. Entonces a Sara la esconden. Pero Sara, por supuesto, por su sangre real, por su posición de alcurnia y su madre y su padre, por supuesto, ella, pues, dice la genealogía, que se casa con uno de los príncipes feudales y viene entonces lo que llaman, o dicen que llaman, que es la descendencia de Jesús. La Iglesia católica hizo un cambio en la historia y logra que Sara, que no la pueden ya eliminar porque la adoran hasta el sol de hoy en el sur de Francia, bueno, si vas a estar viva y no puedo contra ti, igual que hicieron como María Magdalena, que la transformaron en prostituta, a Sara la transformaron en la mujer que servía a María Magdalena. Dicen que no era su hija, sino que era una mujer pobre, ignorante, que servía a María Magdalena y a Marta, que sí eran las mujeres educadas. Entonces está Santa Sara y hacen procesiones en ese pueblo que se llama Las Tres Marías y hay todo ese proceso de Sara con su rostro negro, ¿okay? Porque está oculta. Y de esa unión de Sara con algún señor feudal, nace entonces los merovingios, nace toda una estirpe real de muchísimo poder, tanto poder, que la Iglesia Católica, que ahora ya estaba conformada, estamos hablando de muchos años después, estaba conformada, y el rey de Francia, que si era el norte, Francia no era Aquitania, era el rey de Francia en el norte, se ponen de acuerdo y crean la primera cruzada en el mundo. Cruzada es sinónimo de masacre. ¿Okay? Crean la primera cruzada, es decir, la barrida de muerte en el sur de lo que conocemos como Francia, y lo llaman la cruzada albigense. La ciudad de Albi es donde luego el Vaticano muda de Roma a la ciudad de Albi y crea allí la sede, y en Aviñón la nueva sede papal, para establecer su poder. Antes de eso tuvieron que barrer y matar, por ende,
a todos los cátaros que estuviesen allí y los asesinaron a todos. Solo se escaparon algunos, lograron esconderse, igual que han hecho con los judíos, igual que hicieron con las mujeres. O sea, esa costumbre de barrer y de borrar de la faz de la tierra es algo que aparece en esa época. Y vuelven a hacerlo el 13 de octubre del año 1200 tanto con los templarios. Nuevamente se vuelven a poner de acuerdo diferentes reyes, entre sobre todo Francia y los católicos, y el Vaticano, y deciden eliminar de la faz de la tierra a los templarios porque dícese que los templarios protegían, eran descendientes, eran los cátaros que quedaron vivos, y tarde, mucho después logran, en vez de llamarse cátaros, llamarse templarios, y se crea una doble imagen templaria, los seguidores del Vaticano que luchaban por el bien del Vaticano, y los creadores de los templarios que lo que están eran protegiendo un tesoro. Y ahí viene el libro de Dan Brown del Código da Vinci. Y un 13 de octubre, viernes, decide la iglesia, eliminan a todos los maestres de templarios, y por eso, a raíz de ese momento, en 1200 tanto, el viernes 13 es de mala suerte. Fíjate algo, pero todavía hoy en día se celebra la llegada de María Magdalena, ¿no? A este pueblo, a esta costa francesa. O sea, que a pesar de todo eso, hay todavía una... Yo he estado allí y son miles de personas, hombres y mujeres. Muchos conocen la historia verdadera, otros no, son curiosos, Sí, pero es muy mágico, es muy mágico. Pero fíjate, si quieres ahora hablamos de ritual o de esa procesión, porque no es una peregrinación, es una procesión. Pero antes, para que veas un poco los vestigios de esta historia, el símbolo de la flor de lis es originalmente el símbolo de María Magdalena. Los cátaros crean el símbolo de la abeja dorada, la madre abeja. Crean el símbolo de la flor de lis. Toda esa simbología pertenece a María Magdalena. Se casan los diferentes príncipes franceses con las diferentes sobrevivientes princesas o mujeres feudales merovingias y cátaras, ¿ok? Y hacen ese cruce para proteger la sangre real francesa. Hay que casarse con alguna de ellas, es la heredera de Jesús, alguna. Alguna de ellas tiene que venir de esa rama que está oculta y acallada. Y el rey francés, Felipe el Feo, toma la flor de lis y la hace el símbolo de la aristocracia francesa, el símbolo real. Toma la abeja dorada y la incrusta como símbolo de la aristocracia y de la realeza bendecida por Dios de francesa. Y entonces la flor de lis pasa a ser el símbolo de la realeza francesa. ¿Okay? Cuando vamos a las Tres Marías, que es una procesión bellísima, es un pueblito chiquitito que está al sur de Francia, muy lindo, es un camino muy bello, un pueblito muy agradable, manejada la procesión por gitanos. Los gitanos son los que protegieron la imagen de Sara. Oír los cantos gitanos y, ¿sabes?, a capela, y eso, y los niños van al frente de la procesión y le cantan a Sara, pero sentido, pero de una manera que se te hiela la sangre y se te paran todo, así, la carne de gallina. Yo tuve una experiencia muy bella cuando estábamos allí. Estaba yo con una amiga, que se llama Nina, y entonces estábamos sentadas en un lugar y en ese momento pasa la imagen de Sara, ¿ok? Y se abre como un camino y nosotras, ¡tum!, nos colamos entre las miles de personas y quedamos al ladito de la imagen, ¿ok? Y empezamos a caminar, que yo tocaba o sea, que los llevan cargados sobre los hombros y yo tocaba, ya estaba cargada, ¿no? En un momento dado, Nina me dice, Tere, se me olvidó mi cartera en el restaurante, donde estábamos sentadas. Y yo, dale, Nina, yo me paro y dejemos que siga la procesión, tienes que ir a buscar tu escal, yo te espero aquí.
Y entonces ella corre, yo me quedo parada y veo que la imagen de ella se detiene donde yo me detuve. Y yo, y no van a seguir andando. La ponen en el piso, ¿ok? Y los gitanos comienzan a colgarle a la imagen de rostro negro mantos, cintas. Y cada manto o cinta es una ofrenda, un agradecimiento, una petición. Entonces yo me doy cuenta de que, yo no sabía esa parte de esta procesión, de que eso se hace, ¿no? Yo me dije, la próxima vez llevo mi pañuelo y se lo zumbo encima. Cuando Nina logra llegar hasta donde yo estoy, levantan la imagen y empezamos a caminar otra vez. Y yo le dije, Nina, te estaba esperando, qué bendición. Y ella lloró de la emoción, fue muy bello. Entonces seguimos caminando y te cuento que dentro de lo que es esa historia está la imagen del tridente, que es otra de las simbologías que representan a María Magdalena y a Sara, porque ellas vienen del mar y Neptuno es el del mar. Entonces el tridente es una de las simbologías de ellas. Entonces hay 4 o 5 jinetes gitanos bellamente vestidos, pero además son hombres gloriosos, ¿sabes? La posición de ellos es tan majestuosa y cada uno con un tridente, y ellos van encabezando a la procesión. Estamos rodeadas de un gentío, no podemos ver hacia dónde vamos, tú simplemente vas caminando en medio de la gente, como hicimos nosotros, y cuando de repente yo siento que estamos pisando arena. Me quito los zapatos, Nina también, caminamos sobre la arena y de repente siento agua y nos estamos metiendo al mar con la imagen. Y el agua comienza a subir y yo me subo el vestido. Me llegó más arriba de las rodillas. Oye, pero asusta. Más arriba de las rodillas. Vas caminando, Sí. tú vas con toda la multitud caminando y tú no estás viendo. Vas sintiendo Nada. arena, agua y el agua te va subiendo hasta las rodillas. Sí. Y entonces, en eso, bueno, los 4 o 5 jinetes hacen creo que son 4, hacen una escena, cantan, se voltean los caballos, voltean la imagen y por ende todos nosotros nos volteamos y cuando nos volteamos, primero, como nosotros íbamos de primera, pues teníamos muy poca gente enfrente porque íbamos con la imagen. Cuando nos volteamos, me doy cuenta de las miles de personas que estaban detrás y que ahora estaban delante. Y yo al gentío le tengo mucho miedo. Y me agarro de Nina, Nina me agarra y me dice, Tere, respira profundo, porque ella sabe que... Yo dije, María Magdalena, me haces el favor y me cuidas porque lo que voy a hacer, o sea, atravesar este gentío, o sea, para mí va a ser demasiado. O sea, de verdad que demasiado. Miles de personas por las calles, por los edificios, por los malecones, miles de... Y yo dije, bueno, me entrego. En ese momento se abre un camino y nosotros íbamos caminando con un niño enfrente cantando y nosotras con la imagen al lado. Íbamos en el camino que se iba abriendo a medida que íbamos andando. Y yo decía, o sea, esto es maravilloso. Wow. Esto es maravilloso. Wow. Termina la procesión, son muchas horas, es algo muy bello. Termina en el templo que está dedicado a Sara. Y allí hay algo muy particular porque en el altar no hay una cruz. Sin cruz y con una imagen de una mujer. Que es Magdalena o Sara, ¿ok? Y en las paredes a lo largo, tú sabes que es muy común en las iglesias católicas que está el Vía Crucis de Jesús, ¿verdad? Claro. Aquí no. En ese templo está el viaje de María Magdalena y Sara. O sea, salen 2 mujeres y un hombre, José de Arimatea, y van poniendo cómo ella se va acercando hasta que llega al pueblo, 3 mujeres y un hombre. Muy hermoso, es muy significativo. Luego vuelven digamos que debajo de esa iglesia, vuelven a guardar, a ocultar la imagen de Sara y queda allí hasta el año siguiente.
Claro, un poquito para recordar toda esta persecución también, ¿no? Y la necesidad de esconderse y por lo cual ha estado oculta, no solamente se ocultaron ellas, sino se ocultó la historia de ellas, ¿no? Sí, Wow, a mí, tú me lo total. cuentas y a mí se me estremece todo, o sea, es una cosa como que ya es así como de alguna forma reivindicar lo que sea que ellas vivieron, porque al final es Totalmente. recontar una historia, pero es darle también a ellas el espacio de que ellas estuvieron de alguna manera presentes, ¿no? Sí. Y eso también es algo lindo que tú estás haciendo, que es ese viaje de, que no sabemos cuándo se va a dar, porque es un viaje que se había planteado en este año, en mayo, después lo tenías planteado para octubre, está como complicado, pero que eventualmente cuando esta cosa se acomode, está eso ahí, ¿no? Que es ese recorrido Así desde es. donde ellas llegan y tratar de reconstruir esa historia y que además en ese reconstruir la historia también conectas con el Camino de Santiago. ¿Cómo es El ese? Camino de Santiago es otra historia. El Camino de Santiago, el camino jacobeo, el camino antiguo primitivo, Uh-huh. está conectado con María Magdalena porque ese lado del camino, la patrona de Santiago de Compostela pasa a ser María Magdalena, Santa María Magdalena. Que es del lado Y francés que en entra esa en España. zona que entra al norte de España, ¿verdad? Hacia Oviedo, y de Oviedo, todo lo que es Asturias, va bajando hasta llegar al pueblo de Compostela. Y después, pues a Finisterre, que es donde ya realmente termina el camino. Pero en esa parte de Asturias y Galicia Norte están muchos templos y muchos hospitales que fueron creados en nombre de ella. La razón por la cual esto se hace está muy oculta y nosotros ahorita la estamos desenterrando, estamos buscando información, estamos en ese proceso, porque esto es un proceso, Frida, o sea, sacar información que ha estado vetada. ¿Cómo llega a esto? Bueno, están los templarios de por medio, o sea, cuando tú ves en los templarios la rosa dentro de un dibujo específico, esa rosa representa a María Magdalena, con la forma judías y católica, entonces hay mucha simbología que está por ahí perdida que la gente no sabe qué es lo que significa y que poco a poco vamos descubriendo. Entonces, los templarios son parte de esta historia, peregrinadores que en nombre de María Magdalena estaban haciendo ese camino de Compostela, luego Compostela lo hace, y comienzan a mezclarse las historias. Pero lo más interesante es que aparece lo que llaman el juego de la oca. La oca es un ave que en Europa que se representa porque tiene las patas son como unos tridentes, ¿sí? Y acuérdate que el tridente es una de las simbologías de María Magdalena. Y el juego de la oca, que los niños lo juegan hoy en día y nadie sabe dónde viene, es como el tarot. Son contadores ocultas de historia. El tarot, los arcanos mayores y el juego de la oca cuentan la historia de Jesús y de María Magdalena. Ok. No te voy a hacer otra entrevista más. Pero, ¿qué te queda a ti de descubrir todo esto de María Magdalena? Tú eres una persona que trabajas mucho con la mujer, de que la mujer trabaje su potencial al máximo, que no se quede siempre dependiente de un hombre o de un algo externo que sea como una tabla de salvavidas, sino que la mujer sea capaz de salvarse a sí misma, de moverse sola, y sola no porque no está acompañada, o sea, porque no, lo que estamos todo el tiempo hablando no tiene nada que ver con eliminar la figura masculina de la vida de uno, ni convertirnos en Nada una que ver. especie de amazona, ni mucho menos. Se trata de la reivindicación de la mujer acompañada de un hombre que valore a la mujer, ¿no? De alguna manera. Sí, Entonces tú sí. vienes con eso por años, ¿no? Entonces aparece María Magdalena a mostrar toda esta historia. ¿Qué significa María Magdalena para ti? O sea, en lo personal. Toda esta búsqueda, todo este Fíjate, descubrimiento. para mí María Magdalena es una pregunta divina. Gracias. Para mí María Magdalena es el arquetipo interior de mujer. Ella confiaba en su hermano,
confiaba en José de Arimatea, confiaba en Jesús. Ella trabajaba con hombres, ella estaba con los hombres. Y al mismo tiempo era una mujer que expresaba su feminidad, su delicadeza, su belleza, no se masculinizó. ¿Okay? Es una mujer aguerrida, es una mujer sabia, es una mujer que atravesó todos los obstáculos hasta lograr liberarse, y es una mujer que al mismo tiempo se entregó con compromiso hacia una misión, un propósito que a ella le tocó ser y hacer. Es una mujer que, además de ser inteligente y educada, es una mujer que puso a la orden de la humanidad su inteligencia y su educación. Es una mujer que además vivió muy bien, porque ella, fuera de su vida muy buena, excelente y maravillosa que ella tenía con su familia, ella llega a un mundo cátaro donde también vive muy bien. Entonces, ella no tiene, y dentro del mundo cátaro hay que ser pobre para ser bueno. Eso no existía. Entonces, fíjate que el propósito de Mujer Guau es vivir bien y hacer el bien. Para hacer el bien. Eso es María Magdalena. María Magdalena vivía bien y hacía el bien. Los señores feudales cátaros, los templarios, vivir bien para hacer el bien, vivir bien haciendo el bien, como lo quieran decir. Entonces, eso es lo que representa para mí María Magdalena. La belleza de la mujer, como sea que seamos, es, sí, soy madre, pero no solo soy madre, soy mucho más que madre. Sí, sí, soy esposa, viuda, sí, soy amante, sí, lo que sea que ella haya sido, pero yo tengo una vida más allá de eso. Sí, hay hombres que van en mi contra, pero hay muchos que están a mi favor. Sí, tengo todo un mundo que va en contra mía y me he tenido que ocultar, pero tarde o temprano salgo y mi voz se glorifica, mi voz comienza a tener sentido. La historia, la verdad me reivindicará. Que tenemos que seguir trabajando, que yo tengo que seguir trabajando, que yo enseñe a las mujeres a no desistir, a creer en sí mismas, sí. Pero ojo, el viaje de María Magdalena no fue un viaje de un día, fue un viaje de años. Claro. Y luego de que ella muere, su historia ha tomado más de 2000 años poder salir a flote. Claro. O sea, es una travesía larga la que tiene que recorrer la mujer, pero ella es ejemplo de salir de los males y encontrar el justo lugar donde ella puede brillar. Y eso es maravilloso. ¿Cuántas veces tiene que emigrar una mujer hasta encontrar el territorio donde es respetada? ¿Por qué quedarte en Jerusalén? ¿Por qué quedarte allí donde te van a perseguir, te van a buscar matar? No vale. Múdate, múdate a donde te tratan bien, múdate a donde te reciben, múdate a donde el ecosistema naturalmente te respeta, y allí llegarás a tu mayor florecimiento. Entonces, más que ir en contra de la corriente, es decir, voy donde me van a tratar bien. O sea que hay mucho por descubrir todavía de esa historia oculta de María Magdalena. Ahora, muchísimo. Yo no soy muy experta en arquetipos, pero me tiendo a pensar que los arquetipos genéricos que se conocen, basados en los griegos, ¿no? Sí, son como, los junguianos, sí. Son como siempre como un área. O sea, si eres algo, te está faltando otro. O sea, como que desarrollas mucho de un lado, entonces estás como cojo del otro, ¿no? Y en María Magdalena siento, por lo poco que he hablado contigo, que ella como que es un poquito de todo, como más balanceado, donde no tienes que castrar un área tuya para que brille la otra, sino que de alguna manera ella permite una expresión como más consona del abanico de opciones que tiene una mujer, porque una mujer no es solo madre, una mujer no es solo mujer, una mujer no es solamente profesional o trabajadora o ama de casa, somos un poco de todo. Que entrar en esa competencia interna porque tienes que ser una sola cosa, sino que es armonizarlas. Y siento que de alguna manera todavía estamos descubriendo eso a través de ella, ¿no? Porque, vuelvo y te repito, es lo que me llega intuitivamente por las conversaciones contigo, pero siento que también hay mucho que está por descubrirse, por terminar de aflorar.
¿no? Pero lo que está Claro. saliendo, creo que hay una búsqueda hacia eso. Este, este, y de alguna manera siento que con María Magdalena hay eso, ¿no? Es lo que me conecta, es lo que me llega a mí de ella, ¿no? Es armonía de las muchas mujeres que somos cada uno de nosotras internamente. Y tienes toda la razón, pues espero que en otro tómatelo conmigo, hablemos de los arquetipos, No, vamos a pero invitar para que te sigan a ti en esos arquetipos. ok, bueno, ahorita empezamos con lecturas arquetipales y vamos a estar en grupo WhatsApp, todas las mujeres que quieran participar y los hombres también. Vamos a estar aprendiendo mucho de los arquetipos a través de la diosa, de la loba y de María Magdalena. Pero básicamente a nosotros las mujeres se nos enseñó gracias a la supremacía masculina, porque antes de Zeus y de los dioses masculinos, la diosa original era la madre tierra. ¿Okay? Por eso se llama madre. Era la madre tierra, era la tierra, y no era madre, era la diosa tierra, era la divinidad tierra, la dadora y creadora de vida. Y no se refería a parir, se refería a estar vivos. Y esa gran diosa, como se llamaba, fue después desplazada por las invasiones nórdicas que eran totalmente masculinas. Y ellos instauraron a Thor y después, por supuesto, a lo que vendría siendo Zeus, y gobernaron pues expandiendo toda esta creencia masculina. Esta creencia masculina enseñó a nivel de los dioses a fragmentar a la mujer. Si yo fragmento a la mujer, puedo dominarla. Si yo le digo que solo es una parte de sí misma, puedo dominarla. Jung protege de alguna manera esta ideología, por llamarlo de alguna manera. Y los ortodoxos junguianos protegen que la mujer es un arquetipo, si acaso tiene un segundo detrás. Las mujeres de hoy en día, quítale lo junguiano, simplemente mujeres que están trabajando como Jan Shinoda, Carissa Pinkola Estés y muchas otras, que son parte de los libros que vamos a leer, salen de Jung, salen de su creador, son disidentes, o dice, hasta aquí llego yo contigo, como hizo Jung con Freud, ¿okay? Le dijo, hasta aquí llego yo contigo. Bueno, hoy en día se dice, hasta aquí llego yo contigo, ¿okay? Porque creemos en que nosotros las mujeres nos toca integrarnos y en diferentes porcentajes conformar una totalidad de todos los arquetipos. Y que lo único que yo tengo que hacer es conocerlos, conocerme y conocer cómo levantarlos. Simplemente, como dices tú, un pedazo de nosotras. Y dejar de utilizar el o y empezar a utilizar el y. Yo no soy esto o aquello. Yo solo puedo vivir esto o lo otro. Solo puedo ser exitosa o pareja. ¿Okay? Y el o nos mató. Ahora estamos en el y. Y por supuesto, todo este movimiento de la mujer y toda nuestra evolución da campo para que María Magdalena, los arquetipos actuales, se integren a nuestras vidas y tengamos nosotras cada vez más claridad de todos los y que podemos sumar en nuestras vidas e integrarlos. Amén. Ajo. Bueno, mi Tere, creo que estamos más que con mucho material para decantar aquí. Sí. Yo la verdad que no sé por qué, ejerce una fascinación muy grande hablar de María Magdalena. Creo que es de alguna manera algo que nos debemos todas las mujeres, que creo que tiene que ver con la reivindicación de nosotras mismas cuando reivindiquemos a María Magdalena. Totalmente. Es toda creo que tiene mucho que ver ahí, ¿no? Pero bueno, hagámoslo con amor. No, creo que estamos llamados a los tiempos de armonizar con nosotros mismos y con nuestros pares y con el planeta que nos necesita, ¿no? Así que bueno, gracias, mi Tere Bella. Espero que te haya gustado tus piñitas deliciosas de Healthy Version, que son divinas. Y tu tecito rico, yo me lo tomé frío, tú te lo tomaste calientico. Y bueno, nada, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, Frida, me encantó este espacio. Gracias a todos. A mí me encanta estar contigo. Chao. Chao.
Bye.